noches, estimados catadores de Cata Jurídica con tacones y corbatas. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio con un invitado de lujo, nada más y nada menos desde México, que ya procedemos a invitar. Ya aceptamos al doctor, ahí lo ven, él supuestamente no sabía de todo, maestro. Este caballero que es en este momento nos está acompañando y nos está haciendo el placer y el lujo desde México, es el maestro Vargas, especialista en un tema sumamente especial que pocas personas se atreven a hablar, pero el doctor es un especialista en el área. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el invitado de Cata en el día de hoy? Pues el maestro Vargas es doctorando en ciencias jurídicas, pero también es estudiante, como les había señalado, del doctorado en ciencias políticas y sociales, es abogado postulante, es abogado postulante y miembro de la Consejería Electoral, servidor público con gran experiencia en el Congreso de Estado de Morelos, es licenciado en Derecho, tiene experiencia en lo que se refiere a la transparencia, acceso a información y protección de datos. También es representante de la Procuraduría de la República, maneja muy bien el área ambiental. También se desarrolla como miembro numerario de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, es muy duro a nivel ambiental, y tiene experiencia en todo lo relacionado con el área propia de la Procuraduría, como le había señalado, con un máster en Administración Pública en diversas universidades. Es conferencista, es también escritor, es un profesional de altura, pero sobre todo el mejor ser humano. Es un hombre que nos va a conversar en el día de hoy, que viste de gala Cata Jurídica con corbata, sobre la mirada prospectiva del cambio climático. Unirá lo que tiene que ver con el ambiente y el conocimiento que él posee como ser humano desde su bello México. Doctor, bienvenido a su espacio, bienvenido a su casa, un honor contar con su presencia. Mi querida doctora Mancebo, es un inmenso privilegio para mí compartir reflexiones con dos brillantísimas damas y eminencias jurídicas de nuestro continente. Saludo en la virtualidad también con cariño a mi querida doctora Esther Alfonso, coprotagonista en estas reflexiones jurídicas, y honradísimo de con usted, que doctora María Alejandra, de partir justamente hoy en una fecha simbólica, significativa para todos los latinoamericanos, 12 de octubre, que tiene diferentes connotaciones, pero un mismo significado desde mi óptica, justamente la unión de dos mundos. Así prefiero verlo, allende cualquier otra concepción no tan grata, porque implica la complementariedad de nuestro mundo y el inicio de una nueva raza de bronce, hijos del maíz conectados con nuestro ambiente como pocas culturas a nivel mundial lo tienen. Entonces, para mí es más que significativo, emblemático, histórico inclusive, y sumamente afectivo. Así que, doctora, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Y concluyo esta brevísima inducción de gratitud, particularmente con Venezuela, porque soy un declarado y sincero admirador de nuestro libertador. Simón Bolívar, uno de los baluartes de nuestro continente, tiene cierto parangón, lo digo con todo respeto, con otro caudillo, con otro insurgente mexicano, José María Morelos y Pavón. Ambos dijeron en su época: América para los americanos, y liberemos a los originarios de cualquier yugo. Así que hoy doblemente emocionado por el honor de compartir reflexiones con damas de su estatura intelectual y moral, y por hacerlo el día de la unión de dos mundos, el día de nuestra América toda. Muchísimas gracias, doctora mía. Pues ya ustedes se imaginarán cómo va a ser la Cata en el día de hoy, sumamente espectacular, cuando nos están hablando de hombres de maíz, unión de dos mundos, el pensamiento, lo que constituye la historia y la huella de dos grandes hombres que dejaron fundamentos y que dejaron sueños ideales que perseguimos, y entender que más allá de la connotación que muchas personas le quieren dar,
En el día de hoy, Casa Jurídica con Corbata celebra la unión de México con Venezuela para pensar en cómo se une esta América para los americanos, tal cual como nos señala. Doctor, el espacio es suyo. Casa se caracteriza porque usted es el protagonista, porque es nuestro invitado. Muchas gracias, doctora Mía. Pues platiquemos hoy con todo nuestro teleauditorio sobre la perspectiva jurídica del cambio climático. Desde una visión sociojurídica, no técnico-procesal, sino para que todos los que nos acompañan puedan sensibilizarse sobre la trascendencia del ambiente y más allá sobre cómo yo, ciudadano de a pie, puedo participar y abonar al cuidado de nuestro ambiente. Y para eso me voy a permitir hablar en tres momentos distintos. Retrospectiva de dónde venimos, perspectiva en dónde nos situamos y la prospectiva justamente de la justiciabilidad climática. Entonces, una breve inducción dogmática, doctora. La actualidad que estamos viviendo, el día de hoy, siglo XXI, sociológicamente, sociopolíticamente, se denomina antropoceno. Lo saco a cuento porque los estudiosos y estudiantes de los tópicos ambientales con más frecuencia estamos viendo, leyendo, escuchando este término. El concepto antropoceno es un constructo cultural, es una era geológica ficticia inventada por el ser humano para justamente enmarcar, encuadrar este periodo cronológico que estamos viviendo y que se caracteriza por un impacto ambiental, si me lo permite, un daño ambiental como nunca antes en toda la historia. Y me interesa hacer esta acotación porque normalmente solemos pensar que nunca antes en la historia del planeta, no solo de la humanidad, del planeta, había existido algún impacto ambiental, algún calentamiento global o algún cambio climático. Esto es erróneo, me permito contextualizar. De suyo, nuestro planeta, que tiene miles de millones de años y que ha visto florecer sobre su faz distintas especies, algunas que ni imaginamos, de suyo y normalmente tiene una temperatura regular. El planeta, en términos generales, tiene una temperatura ordinaria de 15 grados centígrados, desde siempre, número uno. Número dos, también desde siempre ha habido impactos ambientales y daños ambientales sin que el ser humano hubiese existido o se hubiese presentado. Ejemplo, una erupción volcánica genera calentamiento global porque calienta el ecosistema inmediato donde se origina la erupción de fuego y de ceniza, y la ceniza contamina la atmósfera, generando aerosoles que nublan la vista, que afectan los sistemas respiratorios de las especies que existieron, etc. Otro tema que la gente poco conoce, las tormentas eléctricas también son contaminantes e incrementan parcialmente, lo que dure la tormenta eléctrica, el calentamiento global. Electricidad igual a manifestación energética con carga calórica. Punto final. Otro ejemplo, los incendios forestales, porque cae un rayo, porque se calienta un ecosistema, etc. Entonces, permítame el ejemplo folclórico para fines ilustrativos. Desde la época de los dinosaurios ha habido calentamiento global, cambio climático y daños ambientales. Punto final. Nada más que naturalmente generados. Ahora, el antropoceno implica y significa que hay daños ambientales por acción inmediata del hombre a una escala progresiva y acumulativa como nunca antes. Entonces, en menos de un siglo hemos afectado, como en miles de años no se había dañado el planeta. Punto preliminar, siempre ha habido impactos, daños, pero la naturaleza solía resolverlos solita, autónomamente, por una particularidad denominada capacidad de carga. Es decir, ella solita encontraba el equilibrio ecológico entre lo que se generaba y lo que podía reconstituir. Ahora ya no. El ser humano, desde la Revolución Industrial, años 1850 y tantos para acá, ha utilizado a tasas tan grandes la naturaleza, sin permitirle autorregenerarse, que se ha generado este desequilibrio que vemos todos los días en el calentamiento global como causa y el cambio climático como consecuencia. Son fenómenos distintos pero convergentes y tienen por ende una tutela jurídica también diferenciada, pero convergente al mismo tiempo. Entonces, dicho lo anterior, a partir entonces de esta
actividad antrópica, actividad del ser humano. Antropoceno tiene una etimología griega, antropos, hombre, y el periodo histórico, la temporalidad histórica que estamos viviendo. Entonces, era geológica artificial caracterizada por el daño del ser humano en su entorno inmediato, en su ambiente. A partir del siglo XX, sobre todo, finales del siglo XX, y esto no es ni ocioso ni circunstancial, mediados del siglo XX, Segunda Guerra Mundial, además de la crudísima manifestación de la ruindad humana sobre el propio ser humano, el hombre siendo el lobo del hombre en términos hobbesianos, allende esta situación durísima que no menoscabo, por supuesto que se dieron impactos ambientales con las explosiones de bombas, con las deforestaciones y devastaciones de los ecosistemas, etc. Segunda posguerra mundial, el mundo empieza a reequilibrarse y se dan cuenta, desde la reconstrucción de Europa y las teorías económicas que buscaban el crecimiento económico para el desarrollo social, que están haciendo falta recursos naturales para la reconstrucción. Es decir, insumos de la naturaleza para dotar de vivienda y de alimento a las personas, y además en esa reconstrucción estamos dañando o expoliando ecosistemas. Paulatinamente entonces, y no de manera ociosa, a partir de la segunda posguerra empieza como que a generarse esa idea de algo estamos haciendo mal, pero bueno, todavía tenemos mucho planeta, idea equivocada. Y desde los años 50 entonces empieza a generarse ese crecimiento que detona el desarrollo y también la expoliación de los ecosistemas. A finales entonces ya de la década de los años 80 surge en el seno de las Naciones Unidas el concepto de desarrollo sostenible a partir de la Comisión de Derecho Ambiental, la Comisión de Protección Ambiental de la ONU, con el liderazgo de otra dama excepcional. Aquí hago también un pequeño paréntesis. Las damas, las mujeres tienen como género en el mundo exactamente la batuta por dos situaciones. Primero, normativamente tienen la particularidad de tener una visión tutelada que engloba todo lo sociológicamente más noble y una sensibilidad particular específica. Lo digo con honestidad intelectual. Y por el otro lado, numéricamente hablando, estadísticamente, poblacionalmente, son la mayor cantidad de personas habitando en el planeta. Por eso la trascendencia auténtica, metodológica, pragmática de la mujer en cuestiones ambientales. Pero me regreso entonces al momento histórico. Una exministra noruega, Gro Harlem Brundtland, fue la que lideró los esfuerzos de expertos internacionales para crear el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, como se le quiera llamar. No entraré en el debate lingüístico y semántico de si es sostenible, sustentable, cuándo es uno y cuándo es otro. Me parece innecesario ese debate. Lo importante es conocer que la sostenibilidad es la punta de lanza para cualquier acción pública, privada o social, doméstica o internacional, federal, local o subnacional, en cualquier parte del mundo, literal. Entonces, en el 87 que se publica este documento histórico, Our Common Future, nuestro futuro común, donde se inventa o se esboza la sostenibilidad como concepto, es que los países empiezan a tomar esos lineamientos como fundamento de acción. Pero ojo, son lineamientos, directrices, orientaciones, o sea, sugerencias. No es un derecho positivo a rajatabla que tenga obligatoriedad endógena y una sanción ante su incumplimiento, lo que tiene que ver con nuestro tema de análisis. Pero bueno, se empieza a dar el final del siglo XX, quienes lo vivimos recordaremos, empieza a haber una inquietud filosófica y una percepción cosmogónica muy particular, porque estamos adentrándonos a un nuevo milenio y había un sentido muy particular en el ambiente. Me explico. En el año 99, a nivel tecnológico, el mundo estaba con un suspiro en el alma, con una angustia intelectual, porque pensábamos, desmiéntaseme por favor por cualquiera de los aquí presentes, que el año 2000 iba a ser la hecatombe tecnológica y social, porque iba a ingresar un virus llamado Y2K, y entonces todas las computadoras, toda la tecnología
iba a echarse a perder e íbamos a volver a la época de las cavernas. Y eso afectaría, impactaría nuestro modus vivendi. Poca gente recuerda ese momento histórico entre el 99, diciembre 31 y el año 2000. Estábamos atentos a ver cómo iba a desaparecer la civilización como la conocemos. Y entonces a voltear otra vez al ambiente en sus aspectos más rústicos. Entonces, a finales de este siglo XX empieza a configurarse una concepción jurídica de revalorización sobre la naturaleza, porque era más que evidente que a nivel mundial estábamos generando daños, insisto, enormes, pero además progresivos y, para terminar, acumulativos. No solemos entender con mucha claridad, y sirva este programa para ponerlo sobre la mesa, lo que es el ambiente. Solemos confundirlo con el concepto árboles y medio ajeno al urbanismo, nada más. O cuando hablamos de protección ambiental, decimos que no haya smog y que se separe la basura. En la realidad, el ambiente, jurídicamente concebido, es la combinación de los factores bióticos, todo lo que nos rodea en la naturaleza, junto con los factores abióticos, también en la naturaleza, minerales, suelos, y el ser humano en interacción con estos dos elementos. Además, añadiendo factores culturales e incluso religiosos. Va de nuevo. El ambiente es la suma de lo biótico y lo abiótico más lo inducido por el hombre, que genera el equilibrio entre estos dos mundos, lo natural y lo artificial. Entonces, el ambiente tiene que ver con tres grandes rubros que son el todo: el cielo, el suelo y el subsuelo. Cielo, suelo y subsuelo son el ambiente en el que todas las especies viven, no solo el ser humano. Un problema filosófico, metodológico e incluso jurídico ha sido que el ser humano, como especie destacada y dominante, se autopercibe como soberano de la naturaleza y no elemento de la misma. Intelectivamente, sociológicamente, filosóficamente, culturalmente, han habido distintas cosmogonías que señalan que el hombre es amo y señor por designio divino. Allende la filosofía religiosa, no es una clase de catecismo, respeto todos los dogmas, pero la historia nos señala que en ese constructo cultural el ser humano se asume como dueño, por mandato de alguna deidad. Lo más importante es empezar a entender que formamos parte de un encadenamiento, somos un eslabón importantísimo, pero nada más en toda esta cadena biótica. Entonces, empieza a generarse a finales del siglo XX esta concepción de la naturaleza como un ente abstracto, sujeto de tutela jurídica. Pero aquí va una, no sé si sea sorpresa, pero sí una acotación muy honrosa desde la cosmogonía latinoamericana. En el hemisferio occidental, sobre todo en los países industrializados, quiero decir, Europa continental de Occidente y los países norteamericanos, consideran a la naturaleza como un ente sujeto de tutela jurídica. Novedad del siglo XX. Pues, ¿qué creen? Nuestros pueblos latinoamericanos, desde antes de la llegada de los españoles, ya considerábamos a la madre naturaleza como un ente abstracto dador de vida. En los pueblos mesoamericanos, los aztecas llamábamos a la madre tierra Tlalinantli, mamá naturaleza. Y en el hemisferio sur, desmiéntaseme, le llamamos Pachamama. Pero ahí no acaba esta concepción de este ente abstracto como dador de vida. Otras culturas también consideraban a la naturaleza como un ser abstracto, metafísico, suprasensible, pero existente y real, porque sus frutos eran evidentes. Este ser abstracto nos daba la vida y nos proveía alimento y engendraba a otras especies también. Permítaseme una acotación cultural fílmica muy seria, quizás simpática, pero muy respetuosa. Hay una película de Disney que está a punto de exhibirse en su segunda parte, llamada Moana. En la primera nos presentan justamente a esa madre naturaleza, a Tefiti, en otra cosmogonía y en otro pueblo originario, en donde este ente abstracto, dador de vida, tiene una personalidad, quizás no jurídicamente reconocida,
pero real para el espíritu y evidente para todo el contexto. La naturaleza ha existido desde siempre, se le conozca, se le reconozca o no, y de ella venimos y a ella nos debemos. Y como humanidad en el siglo XXI, con todos los insumos tecnológicos y los instrumentos jurídicos, debemos reconocerla y protegerla más que nunca. Lo que me lleva entonces a hablar a la protección ambiental. Ya quedó establecido que ambiente es todo lo que nos rodea, para que quede claro. Tú mismo, ser humano, eres un eslabón en todo el ambiente, lo biótico, lo abiótico y lo cultural. Cuando se empezaron a formular intelectivamente desde la sociología, la ciencia política y el derecho las teorías del desarrollo, se establecieron únicamente como factores fundamentales de la producción el trabajo y el capital. Aunque la tierra también es un elemento de producción, no se le daba el mismo valor. Paulatinamente, en los años 80, 90, que empezamos a ver daños ambientales progresivos, principalmente en materia atmosférica, contaminación del cielo, se empieza a analizar que el ambiente nos provee de esos llamados bienes públicos, es decir, elementos de la naturaleza que nos permiten fundamentar el desarrollo y garantizar la existencia humana. Empiezan a generarse entonces disposiciones jurídicas nacionales e instrumentos internacionales, no necesariamente tratados. Una breve recapitulación de nociones jurídico-internacionales. Existen dos categorías de instrumentos internacionales: de derecho blando o soft law, que son, insisto, orientaciones, lineamientos, directrices, etcétera, que sugieren acciones internacionales a nivel nacional para lograr un cometido. Son, permítaseme la expresión, cartas de buenas intenciones. Te invito, te conmino, deseoso, anhelante, etcétera. Punto. Soft law, derecho blando. La otra parte son los instrumentos de derecho duro o tratados propiamente. Ahí sí son disposiciones normativas obligatorias que van a resolver disputas ante su omisión y generar sanciones por su incumplimiento. Esto es de capital importancia para nuestra charla y para hablar de la prospectiva. Entonces, perspectiva. ¿En dónde estamos en este momento? Varios y variados países en sus distintas ordenaciones penosamente han omitido la consideración del ambiente en sus disposiciones constitucionales, en sus disposiciones normativas. Me permito una nota definitoria y aclaratoria que puede ser más penosa que otra cosa. Me explico. Actualmente, al día de hoy, existen 195 países sobre el planeta, 195 estados soberanos. La Comisión Económica para América Latina, órgano especializado regional de las Naciones Unidas, dice que de estos casi 200 países, solamente 12 prevén el cambio climático en su Carta Magna. Me permito enunciarlos: Bolivia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Nepal, República Dominicana, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Venezuela, Vietnam y Zambia. Penosamente, casualmente, es una pregunta retórica. No hay ningún país del primer mundo que en su Carta Magna prevea el cambio climático. Y tampoco lo hay ninguno de los países más contaminantes. ¿Qué particularidad esta? Pero bueno, volvamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su famosa opinión consultiva 27/17, estableció ya que son varios y variados los derechos humanos que se ven afectados por la degradación del ambiente. Es decir, cuando afectamos nuestro ecosistema, no solamente queda el daño en esa parte natural alejada de mi cotidianidad, para nada. En algún momento, por efecto dominó mariposa, te va a impactar. Y la realidad es que las sectorizaciones ambientales o las distribuciones territoriales son construcciones humanas. En la vida real, el ambiente no reconoce fronteras. En la vida real, una nube con carga de aerosol contaminante y elementos tóxicos
no va viajando por el norte del continente y se detiene en la frontera y dice, hasta aquí, porque este es otro país soberano, me quedo contaminando esta área geográfica. La naturaleza no reconoce límites y los daños ambientales no reconocen fronteras. Por eso existe el daño en la capa de ozono, que dicho sea de paso, como referencia cultural y jurídico-atmosférica, tiene su mayor impacto, dije mayor, no único, en el cono sur del planeta, por una situación geográfica muy sencilla. El planeta, en su rotación, genera aire, genera capas de aire, movimientos de aire, corrientes de aire es la palabra específica, genera corrientes de aire naturales desde el norte hacia el sur. Entonces, todos los días se están expulsando aerosoles, gases de efecto invernadero y contaminantes a nuestra atmósfera, van subiendo porque tienen una carga calórica, gases de efecto invernadero que potencian el calentamiento global, y entonces naturalmente el aire caliente siempre asciende. Entonces, se genera contaminación diaria, va subiendo por la atmósfera del suelo al cielo, queda, digamos, revolviéndose en nuestras nubes, y las corrientes aéreas van barriendo, válgame la expresión, todo esto y moviéndolo, trasladando los contaminantes del norte al sur. Por eso es que la capa de ozono encuentra su agujero más grande, técnicamente hablando, el debilitamiento de los gases que recubren el planeta, en el cono sur. Entonces, siempre la contaminación casualmente se va a generar más en el norte, pero va a impactar más al sur. Siempre se genera más en el norte, pero va a impactar más al sur. Y yo me atrevo a señalar que si hacemos un ejercicio intelectivo, vamos a analizar que en nuestros países los polos de desarrollo industrial están en el norte y las zonas más naturales suelen estar al sur. Eso se ha visto en distintas partes del planeta. Norteamérica y Europa continental son grandes ejemplos de ello. Los polos de desarrollo están en el norte y las zonas más naturales están al sur, de manera general. Pero volvamos entonces a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se genera daño ambiental, distintos derechos humanos entran en vinculación y se ven afectados, porque el ambiente es todo lo que te permite tu cotidianidad. En México, la tutela ambiental encuentra su raigambre, su asiento en el artículo 4, párrafo 5. En pocas palabras, este artículo 4, párrafo 5 señala, número 1, toda persona, cualquier individuo, tiene derecho a un ambiente sano. Número 2, el Estado, entiéndase propiamente el aparato gubernamental, va a garantizar la vivencia, la actualidad de este derecho a un ambiente sano. Y número 3, aquella persona pública, privada o social que genere un daño al ambiente tiene la obligación de repararlo. Eso es muy importante. Entonces, aquí me permito otra pequeña acotación y algo que seguramente va a generar sorpresa entre nuestros oyentes. El antropoceno, la era actual de daño ambiental como nunca antes, se potencia sobre todo con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Permítanmelo poner de otra manera. Internet y sus particularidades se ha vuelto el enemigo de la naturaleza. Y voy a citar algunos casos emblemáticos y unos ejemplos concretos. Cualquiera que de repente tenga una red social, la que ustedes gusten y manden, y cargue un elemento, suba una foto, genere un post, dé un like, escriba un comentario, reenvíe algún dato, está contribuyendo al calentamiento global y a la muerte del planeta. Es triste, pero es cierto. Permítanme leerles unos datos bastante emblemáticos. Las universidades de Riverside y de Arlington generaron un estudio sobre la huella de carbono que genera la inteligencia artificial. Un cierto chat muy famoso que desde hace 2 años anda rondando el planeta y que todo el mundo está utilizando para hacerle consultas. Pero vamos a los números. La inteligencia artificial genera excesivo consumo de agua y enorme calentamiento global que potencia el cambio climático y genera devastaciones naturales. Estas universidades señalan
que para el año 2027, o sea, a la vuelta de la esquina, se prevé que la inteligencia artificial mundial con distintas plataformas va a gastar entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de agua. Eso se oye enorme, pero no terminamos de entender eso qué implica o qué significa. Vamos a cerrarlo en 5.000 millones de metros cúbicos de agua para no ser fatalistas. Entonces, una alberca olímpica, para que quede claro también, una alberca olímpica ocupa más o menos entre 2.5 y 4 millones de litros. Vamos a cerrarlo también en 5 millones de litros. 5 millones de una sola alberca olímpica. Bueno, 5 millones de litros. La inteligencia artificial ocupa 5.000 millones de metros cúbicos de agua, ni siquiera litros. Entonces, en cada ocasión que nosotros estamos mandando un mensaje por mensajería instantánea, subiendo alguna foto, etcétera, todo el uso de Internet o de redes sociales ocupa agua y genera calentamiento global. Pero vamos a explicar por qué. De entrada suena raro. ¿Cómo es que mi dispositivo móvil gasta agua? Es una situación muy sencilla. Cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet, que hoy día son casi todos para la cotidianidad, desde nuestra oficina hasta nuestro divertimento, cualquier dispositivo móvil conectado a Internet está enlazado a esta red de computadoras vinculadas en todo el planeta, que tienen su alojamiento en unas máquinas grandotas llamadas servidores, que tienen conexión a la electricidad, y lo dijimos al inicio. La electricidad es una manifestación energética que implica carga calórica. Entonces, tu dispositivo conectado a Internet está vinculado a un aparato que se está calentando todos los días. ¿Cómo le haces para enfriarlo? A través de agua, con sistemas de tuberías y aires acondicionados basados en el agua que están enfriando los cuartos donde están esos dispositivos electrónicos, esos servidores de Internet operando. Entre más ocupen los servidores, más se calientan, como cualquier aparato eléctrico, así de sencillo. Permítaseme otra analogía para fines ilustrativos. Es una analogía absurda, pero válganmelo, por favor. Es como conectar una plancha con la que planchamos nuestra ropa. Es un enser electrodoméstico que se conecta a la electricidad y se calienta. Cuanti más la ocupe o cuanti más le suba yo al termostato, pues más calor va a generar y más consumo de energía eléctrica. Algo similar con los servidores de Internet. No es lo mismo que se conecten 10 a 100, a 1000, a 1.000.000. Implica mayor capacidad de trabajo y mayor calentamiento del dispositivo. Para que no te quemes, para que no te atrofies, te enfrío y te enfrío más. Y le subo yo entonces al aparato enfriador que va a consumir más agua, y los aires acondicionados tienen gases de efecto invernadero que potencian el calentamiento global. Eso normalmente no nos lo dicen los proveedores de servicios de dispositivos electrónicos, Internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva a avanzar entonces hacia la prospectiva. ¿A dónde nos podemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestro futuro? Los distintos países de que hemos estado hablando, si bien algunos, no todos, señalan la existencia del ambiente como un elemento que debe ser protegido, no hablan del cambio climático y del calentamiento global. Vamos a ver cuál es cada uno y en qué se diferencia. Normalmente, cuando nosotros decimos clima, la dama del clima, el caballero del clima en los noticieros diarios, realmente nos referimos al tiempo meteorológico diario. Es decir, las variaciones que tiene la atmósfera día a día. ¿Y qué es la atmósfera? En términos sencillos, es el conjunto de gases que recubren el planeta y nos permiten mantener una temperatura cómoda para la vida y nos protegen de los rayos solares. Va otro ejemplo, es como tener un traje espacial. En la vida real, si lo analizan, el planeta es una nave espacial flotando en el cosmos que todos los días recibe las radiaciones del Sol. ¿Qué es una radiación? Un rayo.
Imaginemos una película espacial donde nos están disparando con una pistola de rayo láser. Permítanme otra vez ese ejemplo ilustrativo. Esa es la realidad. Los rayos ultravioleta son disparos solares de rayos energéticos que calientan y queman, si no te proteges, el suelo, la superficie terrestre y todo el planeta. Entonces, la atmósfera es esa escafandra del buzo para protegerse del frío en aguas submarinas, o el traje espacial del astronauta para no quemarse orbitando el cosmos. Esta acumulación de gases varios y variados protegen el planeta, permiten los fenómenos meteorológicos, que haya vientos para refrescar, que haya lluvias para generar vida, etcétera. Y cuando se ven modificados, afectados en sus particularidades naturales por acción antrópica, es cuando se empieza a generar un daño en el ambiente. Otra vez y más claro, cuando estas capas de gases se ven modificadas en su estructura natural, porque el ser humano lanza moléculas de gases que empiezan a reventar este traje, empiezan a haber filtraciones de esos rayos mortales del sol que nos empiezan a generar problemas de salud pública. Entiéndase, cáncer de piel o quema de suelos fértiles. Podemos verlo en cualquier imagen de cualquier entidad estudiosa de los suelos, cómo las sequías empiezan a quebrar los suelos fértiles y se vuelven nada más terrones de polvo, sin permitir ya una producción biótica. Entonces, hablar de calentamiento global y de cambio climático necesariamente nos obliga a hablar de la atmósfera, como esta capa de gases que permiten la vida toda. Esta atmósfera entonces se ve afectada por la acción antrópica. Cuando decimos clima, realmente hablamos entonces del tiempo meteorológico diario. ¿Cómo va variando día a día el estatus de la atmósfera? Está soleado, está nublado, hace frío, hace calor, etc. Punto final. Clima es entonces la manifestación, ojo, la manifestación larga de fenómenos meteorológicos medidos en una temporalidad específica. La ONU ha establecido que cuando hablemos de clima se deben tomar como parámetros referenciales periodos de 30 años. Me explico para clarificarlo. Cambio climático entonces es las variaciones durante 30 años que los tiempos meteorológicos han registrado en ciertas partes del mundo. Otra acotación más ilustrativa. Estoy seguro que todos hemos escuchado hablar y decir a nuestros adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, antes las estaciones del año estaban bien delimitadas, antes no hacía tanto calor, antes no llovía tanto, antes. Eso es cambio climático, el antes, el antes, el antes. Cambio climático son las variaciones meteorológicas diarias en periodos de 30 años, desajustadas por el calentamiento global. El calentamiento global, como su nombre le indica, es el incremento artificial de la temperatura ordinaria del planeta por acción del hombre, ya sea por deforestaciones, por actividad industrial o por quemas dolosas. Hay un amparo en México, y me permito una pausa cultural intelectiva. El amparo, como juicio en el mundo del derecho, para quienes no son abogados, es una institución jurídica que protege al gobernado cuando el aparato gubernamental, una autoridad del Estado, violenta su esfera jurídica personal. Va de nuevo. El juicio de amparo en el sistema latinoamericano, con distintas nomenclaturas, puede llamarse habeas corpus o juicio de amparo. Es una institución legal que protege al ciudadano ante los abusos del poder, en términos generales, cuando tus derechos humanos son violentados. En México tenemos esa institución, el juicio de amparo. Y aquí hay un ejemplo ilustrativo que a mí me gusta mucho. Acotación histórica. En el año 2017, en México, en el centro del país, sufrimos un terremoto brutal y devastador. Distintos estados de la República se vieron lastimados, hubo muchas pérdidas, hubo mucho dolor y mucho pesar. Ese es el contexto histórico.
En un estado del sur del país, el estado de Morelos, por cierto, tierra de Zapata, para quienes conozcan a nuestro caudillo y a nuestro héroe nacional, por supuesto, baluarte del campesinado y de las clases populares. En la tierra de Zapata, en el estado de Morelos, en un municipio denominado Cuautla, existe todavía una escuela primaria pública con su barda perimetral y ciertos árboles alrededor de la barda perimetral. Todo esto tiene que ver con el tema que estamos hablando. Se viene el terremoto 2017, se lastima la barda perimetral y los árboles que estaban alrededor, por cierto, la especie es Ficus, y digo esto con mucho respeto. La naturaleza toda es bella, pero ciertas especies tienen mayor utilidad que otras, sobre todo en la provisión de servicios ambientales. Entonces, los árboles ficus son muy bonitos, son estéticos, se pueden moldear y hacer figuras, pero no generan tanto oxígeno como otras especies. No es menosprecio, es acotación científica. Entonces, estos árboles ficus estaban alrededor de la barda perimetral, se cae la barda por el terremoto, hay ramas que traspasan la barda e ingresan al área de la escuela, y el director de esta escuela primaria solicita al ayuntamiento que se haga un dictamen técnico por parte de la dirección ambiental para podar los árboles y o retirarlos, porque estaban también afectando el subsuelo, levantando la banqueta y o podrían generar la intrusión, la intromisión de la delincuencia a la escuela en el contexto del temblor y que pudiesen sustraer bienes muebles de la institución. Se realiza todo el trámite administrativo, va a la dirección ambiental, genera el dictamen y encuentra que es viable la poda de algunos árboles. Había 20 en toda la escuela. La poda de algunos, la tala de otros y o la relocalización de otros. Punto final. Paréntesis. La ley ambiental en México, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, señala que por cada árbol que se vea retirado de su ecosistema original, quien lo remueva debe sembrar otros 10 árboles. Si talas uno, siembras 10. Aquí una particularidad técnica que es pocas veces observable. La ley dice, te obligo a que si retiras uno, restituyas 10. Punto final. Lo siembres. Lo que la ley no señala es, y te obligo a que garantices que vivan. Sembrar un árbol y garantizar su subsistencia no son sinónimos. Entonces, basta y sobra con que tú siembres 10, incluso ante notario público, se genere la constancia y todo, para que cumplas con la ley. Y se acabó. El problema es garantizar esa subsistencia, que suele omitirse. Y un árbol, ahorita regreso a la particularidad jurídica que nos fortalece del amparo Cuautla, y un árbol, como sabemos, te genera distintos servicios ambientales. De entrada, es estético. Qué bonito se ve el árbol. Luego, te genera sombra, es decir, te protege de los rayos solares. Al generar sombra, atenúa el calentamiento global. Además, es nido o hábitat de especies endémicas. Además, enraiza en la tierra para que no haya deslaves. Por si no es suficiente, genera la escorrentía de aguas por lluvia para generar mantos acuáticos subterráneos y que haya dotación de agua. Y para terminar, captura el dióxido de carbono y te provee de oxígeno. Un solo árbol. Multipliquémoslo por la cantidad que ustedes quieran. Entonces, volvemos al amparo. Se decidió la tala de algunos árboles, la poda de otros y la relocalización de unos terceros. Y un día va pasando un habitante del municipio. Entiendo, tengo yo claro que la figura jurídica del municipio como base estructurante de las entidades territoriales es la misma en toda América Latina, porque deviene del español, por supuesto, y de su formación jurídica romana. Entonces, en toda América Latina, el municipio es la base estructurante de los órdenes de gobierno y en la célula también estructurante de las comunidades. Bien, el municipio entonces de Cuautla tiene distintas comunidades o colonias o barrios, como lo queramos entender. Iba pasando un avecindado del municipio y se quejó con el ayuntamiento diciendo, la tala de árboles me está quitando mi parte proporcional de oxígeno. Lo que sea que me dote cada árbol, vamos a decir, 100 mililitros de oxígeno, estoy inventando yo la cifra para fines referenciales. Me lo está quitando porque estás talando 3,
me está robando 300 mililitros de oxígeno diarios. Se queja con el ayuntamiento, le dicen que no al lugar, se dio el dictamen, cumplieron con la ley, eso es cierto, y se acabó, le ignoran. Acude en vía de amparo al juez de distrito a decirle que están violando la Constitución. El juicio de amparo es el garante de la observancia de la Constitución y los derechos humanos. Entonces, acude en juicio de amparo, bien interesante este caso, y el juez de distrito le dice no al lugar. Fueron satisfechos los procedimientos administrativos para el análisis, el dictamen pericial y la tala de los árboles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso por lo interesante del tema y, en pocas palabras, obviamente sustanciándose todo el proceso judicial, pruebas de cargo, de descargo y obviamente la testimonial de este vecino, sentencia y formula un juicio, un criterio judicial que me parece fundamental. La Corte indica, existe la disposición constitucional del derecho humano a un ambiente sano, punto final. Segundo, la naturaleza no reconoce, decíamos, fronteras, demarcaciones o límites. Y tercero, basta y sobra que una persona viva en el ecosistema dañado para que tenga el interés legítimo de quejarse y vea satisfecha su pretensión. Punto final. Ojo, en su momento, el juez de distrito, la instancia menor de la corte, le preguntó al quejoso, ok, están talando árboles en esta colonia del centro, en la escuela primaria. ¿Usted estudia en la escuela primaria? Obviamente no, hablamos de un adulto. Tiene hijos en la escuela primaria, forma parte del claustro de la escuela primaria, labora para la escuela primaria, vive enfrente de la escuela primaria. No. Entonces a usted no le asiste el interés jurídico. Ojo, jurídicamente no, legítimamente sí. Porque el interés jurídico es aquel que impacta en tu esfera personal individual y no lo había. La Corte dice, este es interés legítimo, en donde todos somos uno y un elemento ambiental genera servicios ambientales para todos. El árbol que está en la colonia centro de donde nosotros vivamos genera el mismo oxígeno para quien está alejado 20 kilómetros, porque se libera en la atmósfera y todos percibimos ese servicio y ese bienestar ambiental. Entonces, con este denominado Amparo Cuautla es el municipio del estado de Morelos, se generó un precedente para que cualquier persona que se sienta vulnerado en su derecho a un ambiente sano, aunque no vivas en esa demarcación territorial específica, pueda quejarse y pueda dolerse. Aquí la única condicionante es que formes parte o que vivas dentro de la circunscripción del municipio. Así estés a 100 kilómetros de distancia. Los territorios son delimitaciones jurídico, político, administrativas para el uso de la naturaleza. Entonces, es bien importante que se tome esto en consideración para que las personas empiecen a hacer uso y ejercicio de esos derechos que les provee el propio sistema jurídico. Me regreso a otra acotación para irnos perfilando a la prospectiva entonces. Perspectiva. Tenemos ya un antecedente en vía de amparo que permite que cualquier persona se duela de un daño ambiental por alguna situación que esté ocurriendo, aunque no sea yo vecino inmediato de la ubicación geográfica que se está dañando, aunque no sea yo vecino del ecosistema. Por cierto, ¿qué es un ecosistema? Vale la pena acotarlo también. Ambiente dijimos que es todo, lo biótico y lo biótico, todo el cielo, suelo y subsuelo, punto final. Pero los ecosistemas son las unidades inmediatas de interacción del ser humano con los elementos naturales. Va de nuevo, ecosistema es la unidad inmediata de interacción del ser humano con los elementos naturales. Válgame otro ejemplo para fines ilustrativos. Imaginemos nuestro hogar, nuestro domicilio. No va a ser ni a haber la misma temperatura en tu hogar. No va a haber la misma temperatura en la cocina por la noche cuando se está preparando la cena familiar que en tu habitación. Y no va a haber la misma temperatura ni factores climáticos, humedad, calor, etcétera, en la ducha cuando acaba de ser ocupada que en la sala de la casa. Y hablamos de la misma estructura, del mismo inmueble, tu casa, tu residencia. Hay temperatura, humedad y luminiscencia específica en la cocina, diferente a la de la ducha, diferente a la de tu recámara.
Esos son los ecosistemas, para que quede más claro. Los distintos elementos naturales en un tiempo y momento determinado que están interactuando. Y va a ser diferente en una parte que en otra. Último ejemplo y avanzamos. No va a haber la misma temperatura, humedad y luminiscencia en el vagón del metro que estás ocupando que cuando salgas a la superficie a nivel de calle. Y hablamos del mismo día, la misma hora, la misma ciudad. Son ecosistemas diferentes, con diferentes impactos en los elementos. Entonces, los ecosistemas son los que a nivel micro se están dañando con el impacto ambiental. El problema, a nivel micro, con efectos multiplicadores, se dañan cotidianamente diversos ecosistemas a tasas diferenciadas de impacto superlativo. Entonces le va sumando A más B más C más D todos los días. Bien. Ahora, estos daños ambientales antrópicos suelen atenuarse por sumideros de gases de efecto invernadero o sumideros de carbón. ¿Qué son los sumideros? Se les denomina así a los elementos, ya sea naturales o artificiales, y o a los procesos que permiten capturar los gases de efecto invernadero para templar la temperatura del planeta. Es decir, el mantenimiento de los bosques, para que ya no los toques de manera natural. Artificial, reforesta aquellos pulmones arbóreos que tú mismo lastimaste. De manera antrópica, industrial, ¿cómo le puedo hacer? Reduciendo las emisiones contaminantes de dióxido de carbono que todos los días estás expulsando. Es decir, hay modo y medio. Y aquí quiero aprovechar para hacer otra referencia estadística que nos permite ilustrar cuán urgente y cuán importante es. La empresa British Petroleum, obviamente una empresa británica dedicada a la perforación y extracción de hidrocarburos para transformación en gasolina, en petróleo, etcétera, que es añeja, tiene más de 100 años existiendo, perdonen ustedes, publica su Statistical Review of World Energy, su anuario energético mundial. Y en 2021 dio los siguientes datos. Dijo que China, Estados Unidos y la India fueron los países más contaminantes, hablando de gases de efecto invernadero. En el año 2021, China solita liberó 10.523 millones de toneladas de dióxido de carbono. Estados Unidos, 4.701 millones de toneladas de dióxido de carbono. La India liberó 2.550 millones de toneladas de dióxido de carbono. México también participó. México liberó 373 millones de toneladas de dióxido de carbono. Solo en 2021 en el planeta se liberaron 33.884.000 toneladas de dióxido de carbono. Va de nuevo. ¿Y eso cómo lo entiendo yo? Porque los números asustan, pero no alcanzo a dilucidar pragmáticamente eso que significa. Vamos a hacerlo en términos gráficos. En términos gráficos, una sola tonelada de dióxido de carbono equivale a una alberca de más o menos 10 metros de ancho por 25 de largo y 2 de profundidad. La alberca del club que sueles visitar o que puedes conocer, para que quede más claro. Una sola alberca. Es lo que estamos respirando todos los días de gases de efecto invernadero. Ahora multiplícalo al año por 33.800 millones de albercas llenas de aerosoles que estás respirando. Lo que me lleva a otro dato interesante. Los aerosoles son elementos microscópicos que contaminan el aire que respiramos, ya sean líquidos o sólidos. Y eso es gravísimo. Los aerosoles, tal cual insisto, son micropartículas flotando ahorita en el ambiente. Si aspiramos una bocanada de aire, estamos inhalando aerosoles. Entonces, ¿de qué tamaño es una partícula de aerosol? Los aerosoles miden una micra. ¿Y qué es una micra? La millonésima parte de un metro. Otra vez, ¿y eso cuánto es? Para que quede más claro. Los aerosoles son elementos
sólidos o líquidos, naturales o artificiales que están flotando en el aire que estamos respirando. Obviamente ingresan por vía aérea y también por vía ocular. ¿Les ha pasado que de repente vamos caminando y sentimos que algo se nos mete en el ojo y obviamente no es visible o perceptible, pero lo estás percibiendo? Ese es un aerosol que está a nivel atmosférico flotando y que ingresa a tu organismo, que puede ser artificial o natural. Finalmente es contaminación y te genera un impacto. Un aerosol mide una micra, una millonésima de un metro. Para que quede claro, la punta de un alfiler, dije la punta, no la cabeza, y la punta de un cabello humano puede albergar 50 aerosoles de ese tamaño microscópico. Va de nuevo, la punta de un alfiler o la punta de un cabello tiene 50 elementos aerosoles microscópicos. Ahora imagínate en qué cantidad están en la atmósfera y cómo se puede detener ese fenómeno. Es prácticamente imposible. Y todos los días se están liberando a la atmósfera estos aerosoles que están vulnerando la naturaleza propia de la atmósfera, debilitando la capa de ozono y generando contaminación atmosférica que inhalamos o que introducimos vía oftálmica también. Insisto, cuando se te mete esa basurita en el ojo que no viste, jamás va a ser perceptible, pero te impacta. Junto con los aerosoles, naturales o artificiales. Rapidísimo, naturales, ¿cuáles serían? La arena. Todos conocemos una playa, personalmente o visualmente. Y quienes personalmente la conocemos hemos palpado la arena, agarramos un puño y se nos escapa. Que alguien me diga que ha localizado o ha copiado un solo grano de arena. Díganme cómo se ve, cuánto pesa, etc. Un solo gramo de arena. La arena puede, cuando sopla, generar aerosoles. Otro aerosol natural, la ceniza. Ceniza por incendio forestal, por ceniza volcánica, etc. Aerosoles artificiales, todos los polvos que genera la actividad humana, todos. Polvos, los talcos, las harinas, los maquillajes, los cementos, etc. Todo eso se está generando. Otro aerosol natural biológico, las excretas que de repente no se recogen de las mascotas. Las excretas se secan, se pulverizan y se combinan con la atmósfera. Los aerosoles combinados con los gases de efecto invernadero generan contaminación atmosférica, problemas de salud pública, debilitamiento de la capa de ozono y daños ambientales, a veces irreversibles. Otro dato rapidísimo, hablando de contaminación. Por cierto, la contaminación, decíamos al inicio, la gente suele pensar que es liberar smog, liberar gases a la atmósfera. Y no, hay varias y variadas formas de contaminación que también nos llevan a nuestro tema de plática. ¿Hacia dónde vamos en términos de combate a la contaminación? Contaminación es la introducción de toda materia o energía que no existía originalmente en un ecosistema. No solamente es lo material, no solamente es la basura, también son cargas energéticas que no pertenecen a un ecosistema específico y que son introducidas artificialmente. Contaminación, toda introducción de materia o energía en cualquier cantidad a un ecosistema al que originalmente no pertenecía. Permítanme la reformulación y discúlpenme la tautología y la cacofonía. Lo que naturalmente no pertenezca a la naturaleza es contaminación. Si naturalmente no pertenece a la naturaleza es contaminación. Entonces, la contaminación puede ser atmosférica, lumínica, sonora, calórica, etc. Y todo eso genera impactos al ambiente, detona el calentamiento global y genera el cambio climático. Aquí una invitación a generar más sensibilidad y conciencia justamente sobre el uso de Internet. Decía yo, hay datos estadísticos, hay un estudio de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Greenpeace, que establece actualmente los usuarios de Internet demandan el 12% de la producción de energía a nivel mundial. Eso es brutal, eso es muchísimo. Generar electricidad es carísimo, técnicamente complejo y ambientalmente dañino, porque mucha electricidad se produce por dos vías. Uno, o por vía hídrica, hidroeléctricas, ocupo agua para generar electricidad, o por vía nucleoeléctrica,
genero plantas nucleares con los riesgos ambientales y sanitarios de la energía nuclear. El mundo se debate entre estas dos opciones para la provisión de energía eléctrica en grandes contextos, en pocas palabras. O es hidroeléctrica o es nucleoeléctrica. En una me acabo el agua, en otra genero un problema energético y potencialmente riesgoso de accidente nuclear. Entonces, hay un estudio que señala cada minuto a nivel mundial, otra vez, cada minuto, cada 60 segundos, se envían 38 millones de mensajes de WhatsApp. Se ven 266,000 horas de Netflix. Se ven 4.3 millones de videos en YouTube. O se realizan 3.7 millones de búsquedas en Google. Ok, va de nuevo, profe. ¿Y eso cómo lo entiendo a nivel operativo, doméstico, etcétera? Así de sencillo. Una hora de consumo representa más o menos 1 kilo de dióxido de carbono, punto final. Para que quede un poco más claro, esto significa como manejar media hora con tu vehículo. Así de concreto. Ahora vámonos a cuestiones un poco más cotidianas o laborales, en estos mismos sentidos. Un correo electrónico genera 65 gramos de dióxido de carbono. Cada correo que tú almacenas, porque está bonito, porque lo recuerda, porque no lo has borrado, porque después lo checas, etcétera, genera 10 gramos de dióxido de carbono. Una hora de streaming, 55 gramos, dependiendo cuántas personas nos conectemos, quienes tengan la cámara encendida, bla, bla, bla. La transmisión de datos por Internet genera alrededor de 35,000 toneladas de dióxido de carbono por día. Otra vez, Internet genera 35,000 toneladas de dióxido de carbono diario. Si Internet fuera un país, sería el 6º país más contaminante del planeta, para que quede claro. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Hay un caso emblemático hablando de la perspectiva jurídica del cambio climático. Cambio climático son las modificaciones del clima, del tiempo meteorológico en periodos largos medibles, normalmente de 30 años. ¿Por qué se modifica el clima, el tiempo meteorológico? Por el calentamiento global. A mayor calor se modifican las estructuras bióticas ordinarias y normales. O sea, se generan mayores ráfagas de viento, tanto más fuertes como de mayor duración. Se evaporan mayores cantidades de agua y entonces la lluvia nos azota más fuerte y se generan tormentas o huracanes. Cada vez son más frecuentes los huracanes. Antes no había, antes no existía, antes. Cambio climático. Las ondas de calor son más cruentas. Los adultos mayores sobre todo sufren sus efectos y muere mucha gente por estos impactos de calor. El calentamiento global por actividad industrial, es decir, por actividades fabriles, incrementa los gases de efecto invernadero, se van a la atmósfera, generan esta potenciación calórica mundial, diluyen la capa de ozono, entran más rayos ultravioleta, se calienta más el suelo y se impacta el cambio climático. Quien lo dude puede hacer un ejercicio. De repente me permito yo sugerirlo a mis alumnos. Existen también en el contexto ambiental las denominadas islas de calor. Las islas de calor son puntos dentro de urbanizaciones que detonan e incrementan el calentamiento de la atmósfera, incrementan el calentamiento global. Para que quede más claro, una isla de calor es un punto geográfico urbano en donde al no haber elementos naturales, el calor es mayor. Entiéndase los grandes centros urbanos de oficinas, los grandes enclaves corporativos. Y ahí va a haber 3 elementos que detonan el calentamiento global. 1, asfalto. 2, acero. Y 3, vidrio. El vidrio, el cristal, es un efecto de lupa que incrementa el calor. Hagamos un ejercicio intelectivo. Cualquier persona deje su vehículo un mediodía calórico en un sitio a descubierto, lo dejas 2 horas e ingresas al vehículo y me dices qué se siente. Cuando abres la puerta de tu coche y sale el calor, lo que está saliendo es la atmósfera atrapada dentro de ese ecosistema específico calentado por efecto de la radiación solar
y potenciado por el vidrio. Va de nuevo, la atmósfera, el conjunto de aire y de gases que está dentro de tu vehículo, se calentó por los rayos del sol, potenciado por la lupa del vidrio. Y entonces también, obviamente, el vehículo está caliente porque el metal se calentó. Islas de calor, la combinación urbana de asfalto, acero y vidrio, que incrementa la temperatura en ese punto concreto. Va de nuevo, la importancia de los servicios ambientales y la perspectiva climática. Si estando en esa isla de calor, en ese centro urbano corporativo de rascacielos, hay un solo árbol y tú te ubicas debajo de él, inmediatamente la temperatura va a cambiar. Vas a sentir el frescor de la sombra. Les apuesto lo que ustedes me digan. De ahí la importancia de los servicios ambientales y los elementos naturales para combatir el calentamiento global, para quien lo dude. Ese es el ejercicio que dejo a mis alumnos. Entonces, ¿para dónde vamos? Es muy importante que se empiece a valorar en su justa medida la importancia de Internet y no ocuparlo para todo y siempre. Francia sacó hace como 10 años una política pública nacional llamada La Nuit sans Lumière. La Nuit sans Lumière. La noche sin luz. Nuit sans Lumière. Y es una política súper interesante que decía, por cierto, es una política ya existente desde hace 10 años que se potenció a partir de la trágica guerra de Rusia en contra de Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia es un proveedor de energía para Europa Occidental, tanto a partir de ductos de gas como de otros insumos energéticos, electricidad y gasolina. Entonces, Francia hace 10 años dijo, la energía eléctrica sale cara generarla, sale más cara trasladarla y entregarla al usuario final, porque se generan ciertos puntos geográficos específicos, donde hay cuerpos de agua, por lo que señalamos, y luego tengo que enviarla a las diferentes latitudes. Sale muy caro. Hay que hacer un uso racional de la energía eléctrica y entonces privilegiarla para áreas estratégicas. Para que quede más claro, ¿para qué queremos todos los días y en la madrugada tener iluminados los monumentos históricos de nuestras ciudades? Si de la medianoche a las 6 de la mañana nadie está por ahí, ¿para qué la quieres iluminar? ¿Para qué iluminamos los escaparates de las grandes boutiques de lujo de las avenidas comerciales? ¿De qué te sirve? ¿Para qué queremos los alumnos luminiscentes de las marcas comerciales más prestigiosas? Mejor privilegiémoslo, exactamente. Hospitales, áreas de terapia intensiva, zonas de seguridad, a lo mejor prisiones, ministerios públicos, cuarteles de seguridad nacional, militares, marítimos, etcétera. Hay áreas importantísimas y fundamentales. Vamos a apagar la luz, la nuit sans lumière, vamos a apagar la luz de esos elementos que no lo requieren, monumentos históricos, escaparates comerciales, y abastecerla para procurarla a lugares importantes y fundamentales, en la cotidianidad o ante una fatalidad. La nuit sans lumière es una política pública, no ha permeado al seno de Europa como comunidad, a la Unión Europea. Se pretende que se vuelva una política comunitaria, pero creo, como convicción y certeza, no como suposición hipotética, creo que vale la pena empezar a conocerlo y adoptarlo en nuestros países. Número dos. Francia también, otra vez, tiene un ejemplo emblemático que a mí me interesa mucho sacar a cuento, ilustrar a nuestros telespectadores, y además me encantaría que se institucionalizara en nuestros diferentes países latinoamericanos. En el año 2021, Francia publicó la primera sentencia en la historia de la humanidad sobre cambio climático. Ojo aquí con esto. No fue el primer asunto legal en materia ambiental, tampoco fue el primer asunto que hablara de atmósfera, tampoco el primer asunto jurídico que señalara el calentamiento global. Pero sí fue la primera vez en la historia que en el membrete, que en el rubro del juicio decía contra el cambio climático. Allende la semántica, que puede sonar bonita, o el título que luce espectacular, realmente el fondo fue muy interesante. Año 2021, me regreso en la historia. En el año 2015, a nivel internacional, se generaron dos hitos para la protección del ambiente. Primero, el Acuerdo de París, capital de Francia. Esto es obvio, pero trascendente porque el asunto del siglo es de Francia. De ahí lo trascendente y lo emocionante y emotivo.
Acuerdo de París en 2015, vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Yo, Francia, baluarte de los derechos humanos, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Revolución Francesa, el humanismo, etcétera, etcétera. Se genera el Acuerdo de París, vamos a bajarle al termostato, a atemperar nuestras actividades industriales y a fortalecer la recuperación climática atmosférica, capacidad de carga de la naturaleza que ya platicamos. Acuerdo de París, 2015, punto final. Y a nivel internacional, los objetivos del desarrollo del milenio, que eran justamente estas directrices de derecho blando, de soft law, invitando a todos los países a privilegiar la sostenibilidad con distintas metas. La meta era 2030, no se cumplió para pronto. Bueno, ya existían ahora los objetivos del desarrollo sostenible, porque los del milenio no sirvieron. Bueno, en 2015, entonces, el Acuerdo de París, el mundo estaba de plácemes por esta instrumentación jurídica alentadora. En el año 2021, 4 organizaciones no gubernamentales francesas, Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire à tous y Fondation pour la Nature et l'Homme, estas 4 ONGs demandaron al gobierno francés ante el Tribunal de Justicia Administrativa de París 2021, diciendo, en 2015, tú, Francia, Estado francés, impulsaste el Acuerdo de París como instrumento internacional de combate al cambio climático. Número 1, instrumento internacional. Número 2, internamente, endógenamente, nacionalmente, tú tienes tus presupuestos de carbono. México también los tiene. Presumo que varios y variados países los tienen también. Es decir, son presupuestos, son previsiones de contaminación atmosférica que las entidades de cada país establecen para permitir que una industria pueda tener actividades sin rebasar esos topes. Un ejemplo ilustrativo, arbitrario para fines clarificatorios. México permite cada año que todo su sector industrial libere 100 toneladas de dióxido de carbono. Es un referente arbitrario, lo estoy inventando para fines ilustrativos, punto final. Entonces, todo el sector productivo va a poder permitirse en sus distintos rubros, minería, industria automotriz, siderurgia, textiles, etc. A nivel global, México va a contaminar 100 toneladas, punto. No más. Si rebasamos esa tasa, nos vamos a hacer acreedores a una multa que pagamos a la ONU para fines de combate al cambio climático y apoyo ambiental. ¿Ok? Además de que a ti, industria, te va a generar una multa en numerario por incumplir tus compromisos, ¿sale? O te cancelo tus actividades. Derecho disciplinario, derecho administrativo. Bueno, entonces, Francia tiene sus presupuestos ambientales. Estas 4 ONGs, a partir del Acuerdo de París 2015, midieron durante 3 años, 2015-2018, 2018-2021, los presupuestos ambientales permitidos por el propio gobierno francés. Y vía solicitud de transparencia y acceso a la información, que también existe en varios países, es decir, el ciudadano le pregunta al propio gobierno sobre acciones de gobierno, como documental pública, presentó la prueba del rebase de los presupuestos de contaminación. Y con esas documentales públicas demandaron al gobierno francés por el incumplimiento del Acuerdo de París, Francia contra Francia misma, y además el incumplimiento de tu marco constitucional y la ley secundaria climática, que comisión por omisión, por no tener una inspección debida, permitiste que se generara. Esto fue brutal desde el punto de vista jurídico ambiental, histórico, emblemático, emocionante, etcétera, etcétera. Bueno, 2021 se presenta la demanda, otra vez pruebas de cargo y descargo, y para no hacer el cuento largo, se pronuncia la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa de París. Paréntesis, ¿qué pedían los quejosos, las 4 ONGs? Número 1, el restablecimiento del ambiente afectado, es decir, la recuperación ambiental con la sanción a los omisos. Demandaron al presidente, al primer ministro y a distintas carteras, ambiente, salud, transporte, energía, etcétera, etcétera. Entonces, que se restituya el ambiente ante el daño generado y que se pague una multa por la omisión. Aquí pregunto,
¿De cuánto imaginan que pudo haber sido la multa? Ahí les va. Cuando hago esta pregunta en clase, hay toda cantidad de sumas. 1,000,000,000, 100,000,000,000 de euros, etcétera, etcétera. Porque volvemos, ¿con cuánto dinero puedes tú restablecer ese árbol que nos provee? Por poner algún ejemplo. Las ONGs pidieron que el Estado francés pagara la cantidad económica de un euro. Un euro. Porque buscaban generar conciencia entre la ciudadanía. Nadie se hubiera acordado de 1,000,000,000, 100,000,000,000, no me acuerdo, pero en toda la memoria colectiva mundial va a quedar grabado un solo euro. Querían generar ese antecedente histórico y esa marca en el inconsciente colectivo. Aquí no importa realmente la cantidad de numerario, lo que importaba era generar esa conciencia jurídico, sociológico, ambiental, y lo lograron. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa de París sentenció a favor de ellos, generó sanción para el aparato gubernamental francés y por la omisión en la inspección de las actividades industriales francesas. Esa multa, si bien no se hizo efectiva, sí hubo esa sanción disciplinaria y documental. Lo más importante, se generó ese antecedente específicamente de cambio climático en el sistema jurídico mundial. Y al haber sido en Francia, tengo la certeza también de que puede ser replicado en América Latina, porque compartimos el mismo sistema jurídico, romano, germánico, francés. Y nuestros códigos civiles latinoamericanos son la réplica del Código Civil napoleónico. Así que ha lugar la instrumentación de esas acciones colectivas en favor del clima, en contra del cambio climático, por las omisiones de nuestros gobiernos. Y el amparo Cuautla de México. Cualquiera se puede quejar a vecindad de un ecosistema cuando haya un daño a cualquier elemento natural, cielo, suelo y subsuelo. 2, el interés legítimo previsto en la ley de amparo mexicano, que dice cualquier persona que sienta que hay un menoscabo puede demandar, aunque no haya una prueba fehaciente. Eso se va a dilucidar en el desarrollo del juicio. Y 3, el asunto del siglo, l'affaire du siècle, así se llamó este caso emblemático francés. L'affaire du siècle nos sirve como guía procesal, instrumental, de acciones colectivas en factor del clima en toda América Latina. Creo, lo digo con respeto, que no hay excusa y no hay pretexto. Compartimos el mismo sistema jurídico, procesalmente tenemos las mismas instituciones, la nomenclatura cambiará, pero no la intención ni el transitar procedimental. Entonces, a eso le apuesto yo, al constitucionalismo climático. Vamos a instrumentarlo en primer lugar en la Carta Magna y segundo, hagámoslo valer, porque además varios países, yo me atrevería a decir todo Latinoamérica, seguramente suscribimos este Acuerdo de París, que aunque tuvo un impacto más mediático que operativo, involucra, vincula, ata, sujeta, liga a las partes que lo suscribieron. Ya tenemos la hoja de ruta. Francia, contra Francia misma, madre del Acuerdo de París, nos puso el ejemplo de que es viable y es posible. Entonces, podemos involucrarnos desde la ciudadanía para defender a nuestro planeta y combatir el cambio climático, sin necesidad de grandes patrocinios o puestos importantes. Lo que me lleva a concluir con una reflexión final y una pregunta en voz alta que no pretende ser retórica, sino detonante. ¿Cuántos de nosotros conocemos a nuestros representantes políticos? ¿Cuánto reconocemos a nuestros diputados locales, diputados federales, a nuestro alcalde del ayuntamiento, a nuestro senador, a nuestro gobernador o al presidente? Normalmente al presidente se lo conoce más dentro de todas las figuras políticas. Ok, lo conoces y lo reconoces. ¿Cuál es su plataforma política? Porque cuando están pidiendo nuestro voto nos hablan de distintos temas. Salud, género, juventud, empleo, lo que te dé la gana. ¿Cuántos de ellos tienen una oferta ambiental? ¿A cuántos tú, ciudadano, que vas a ejercer tu voto y darle el privilegio de una representación popular, a cuántos de ellos tú le exiges una arista, una propuesta ambiental? Y ya que se la propusiste, ¿qué seguimiento le das? Entonces, desde nosotros parte la posibilidad de ayudar al planeta. Eso por cuanto
a las autoridades políticas, ya que es electo. Insisto, en América Latina tenemos como base fundacional de nuestro sistema político al municipio, al ayuntamiento, como autoridad inmediata. Para que quede claro, decíamos, el ecosistema es la unidad inmediata de interacción ambiental. Bueno, el municipio es la demarcación territorial inmediata del ambiente y el ayuntamiento, la autoridad inmediata del ciudadano. Entonces, un impacto ambiental tiene que satisfacerse primero, resolverse por el ayuntamiento. Acude a él para informarte o para informar, como el ciudadano que se quejó de la tala de árboles. Entonces, en México, quiero suponer que nuestros demás países hermanos latinoamericanos podrían tener esta figura, suelen celebrarse los llamados cabildos abiertos. Como su nombre lo indica, son sesiones públicas del cuerpo edilicio, del ayuntamiento, que sesiona en la plaza para informar al ciudadano los requerimientos comunitarios y la satisfacción a los mismos. ¿En cuántos cabildos abiertos has participado? ¿En cuántos has solicitado participar? ¿Cuántas cartas, requerimientos, solicitudes le has escrito a tu regidor, a tu alcalde, diciéndole, hay este problema ambiental? O la otra, ¿cuántas acciones ambientales tú te has sumado? Porque también la ciudadanía suele arrojarle la responsabilidad total al gobierno, que él resuelva, él satisfaga y él provea. Y realmente la tutela ambiental es una corresponsabilidad, sociedad y gobierno. Punto final. Entonces, el impacto y el daño ambiental no va a discriminar o a distinguir entre servidores públicos y ciudadanos. Nos va a afectar a todos. Y normalmente, concluyo, la legislación ambiental de nuestros países suele tener el cariz o la particularidad de ser general. En México, en un orden jurídico, cuando la ley se denomina Ley General de lo que quieras, implica concurrencia competencial de los tres órdenes de gobierno. Federación, estados y municipios tienen atribuciones diferenciadas pero convergentes para atender un mismo tema. Todos le entramos al asunto. Y la generalidad también implica corresponsabilidad social. Entonces, allende las nomenclaturas, más allá de los títulos, estoy convencido que todas las legislaciones latinoamericanas tienen ese cariz de generalidad o concurrencia competencial, partiendo también de la participación ciudadana. Infórmate, participa y coadyuva en la tutela. El gobierno no lo puede todo, jamás podrá. Todo gobierno de cualquier nivel va a hacer lo que puede con lo que tiene y nunca será suficiente. Entonces, vale la pena que cada uno se empiece a involucrar y a conocer para coadyuvar. Ya tenemos la ruta, no estamos inventando nada. Hoy que conmemoramos el descubrimiento de América, sabemos, ya lo vimos, que desde antaño nuestros pueblos originarios tenían ese respeto por la naturaleza, por la Pachamama. Hagámoslo vigente el día de hoy en este siglo XXI, en el mundo del Internet, y seamos corresponsables para esta tutela ambiental. Jurídicamente, la figura del juicio de amparo o el habeas corpus, el interés legítimo como el detonante o la permisión, la legitimación procesal para poder hacerlo. Y del otro lado del charco, al otro lado del planeta, Francia ya puso el ejemplo. La affaire du siècle, el asunto del siglo, nos dice sí es posible. Concluyo ya la reflexión, espero no haberlos aburrido, hartado o cansado, y estoy atento, mi querida doctora, para cualquier otra reflexión que haya lugar. Encantado, honrado y agradecido. Doctor, sin palabras, casi que se me cae el teléfono anotando, realmente fascinante, es un banquete, creo que un sábado demasiado espectacular, escucharlo, la pasión y sobre todo las reflexiones ante tantas cosas que desconocemos y que me caso con usted de la carta jurídica al señalar que los gobiernos no pueden, que no somos extraterrestres frente a los problemas que se puedan presentar en ambiente y en todo. Existe una corresponsabilidad y qué sabroso ver esa figura de reconocer el interés legítimo diferenciado por el interés jurídico. Qué hermoso, ¿verdad? Hacer entender de que sí podemos aplicarlo y que no somos inmunes, aunado como usted lo señaló, a todos nos va a afectar y realmente nosotros tenemos que cuidar. Fíjense que aquí están los catadores fascinados, nos están saludando de diversas partes del mundo. La doctora Esther señala, felicitaciones doctor, una gran reflexión, excelente doctor como siempre.
Aquí, ¿verdad? Los saludan desde Argentina, los saludan desde diversas partes de Venezuela. También lo están saludando desde Estados Unidos. Vuelve, ¿verdad? La doctora Estel Peñal, ahora una cata de derecho para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Aquí, ¿verdad? Siguen aplaudiendo, ¿verdad? Todos fascinados. Yo creo que estamos todos reflexionando. Y aquí una Mimi le pregunta, con base a lo que usted explica, doctor, me genera la duda de lo siguiente. ¿Sería incongruente hablar de políticas ACG y la implementación de la inteligencia artificial en el seno de una organización? Yo creo que no. Lo importante, lo creo como convicción. A ver, una reflexión preliminar. La inteligencia artificial, las tecnologías de la información y la comunicación y el Internet llegaron para quedarse. Punto. Hoy día el mundo no se entiende sin ellas. Y aunque quisiéramos desentendernos, no podemos. Porque los propios teléfonos, para pronto, están indefectiblemente vinculados a Internet. Se acabó. Entonces, lo que puede hacerse es encontrar un equilibrio entre el uso de estas tecnologías y la instrumentación de políticas ambientales auténticamente útiles, no solo para cumplir alguna disposición inmediata o para satisfacer la persecución de una certificación. También existen certificaciones ambientales vinculadas al uso de Internet para acreditar que eres responsable. No quiero decir que eso sea inoperante, sino que es endeble y perfectible. Existe una disposición, es una metodología que se está instrumentando que se llama Twin Transition, transición gemelo, transición híbrida, que habla. Ahorita, discúlpame, se me fue la entidad que le está promoviendo, pero la vamos a poner en los comentarios de nuestro perfil de Cata Jurídica, si me lo permiten. Me regreso. Esta nueva disposición de Twin Transition está señalando que mientras se avanza con la evolución de las inteligencias artificiales y los usos variados de Internet, también tienes que privilegiar la recuperación ambiental, porque sin una no va la otra. No creo que sean desfasadas, descontextualizadas, poco serias estas dos políticas. Creo que tienen que perfeccionarse y mejorarse. Pero ojo, con ejemplos concretos desde comunidades afectadas, no desde el escritorio, sino desde el territorio, y fortalecer las métricas objetivas de instrumentación y comprobación. Me voy rapidísimo a los ODS. Los ODS, como su nombre indica, 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, habíamos dicho, sostenibilidad es la base de cualquier actuación, tiene que ser ya manda. Son 17 lineamientos que señalan genéricamente, abstractamente, ideales operativos. Buscamos, queremos, deseamos. Pero también cada ODS tiene metas concretas. Aquí viene el operativo, lo funcional. Toda meta es instrumentable, mesurable, corregible y reestructurable. Entonces, yo no veo mal esas políticas, pero sí es importante que empiecen a evaluarse y fortalecerse. Les invito a buscar mi compromiso y yo les proveo el informe que tengo. Eso con muchísimo gusto. Pero también motu propio pueden buscar esa Twin Transition, que tiene que ver con la transición energética vinculada sobre todo a Internet e inteligencia artificial, con el atemperamiento de los impactos ambientales. Otra sugerencia dogmática. Invito a nuestros telespectadores a revisar nociones sobre economía circular. También es una metodología que está empezando a cobrar carta de naturalización en América Latina. No es novedosa ni para Europa ni para Estados Unidos. Tiene más de 20 años. Pero a partir de la pandemia, este fenómeno mundial sanitario empezó a conocerse en Latinoamérica, la economía circular, una metodología productiva industrial que busca recuperar distintos insumos dentro del proceso productivo para tratar de atemperar el impacto ambiental. Me explico rapidísimo. Toda actividad productiva, repito, toda, la que gustes, la que mandes, a cualquier nivel, toda actividad productiva, es decir, actividad del ser humano que busca generar un producto material o un servicio intelectivo, va a ocupar 3 insumos. Siéntanse con libertad de desmentirme si estoy equivocado. Toda actividad productiva ocupa 3 insumos: agua, energía y algún recurso natural sometido a transformación para su venta. Eso es en cualquier empresa.
son unidades económicas de producción que buscan tomar elementos, producirlos y vender lícita y legítimamente. Toda actividad productiva ocupa 3 insumos naturales: agua, energía, no dije electricidad, agua, energía o un recurso natural sujeto a transformación. Punto. Lo vendes y con eso obtienes gananciales. La economía circular implica vamos a reducir el consumo de estos insumos y lo que se pueda recuperar como residuo, no dije basura, como residuo, reinsertarlo todas las veces que sea posible hasta su disposición final, su desechamiento. Va de la mano con el reciclaje y la reutilización, rebasándolos y superándolos. Hay quien de repente, sobre todo mis alumnos en clase, me preguntan: profe, agua, energía y recurso natural para cualquier actividad productiva. Ok, ¿y yo que proveo servicios profesionales? ¿Cuál es el recurso natural si no soy la maderera que corta un árbol y lo transforma en mueble? Yo, profesional y profesionista que trabaja autónomamente, ¿qué recurso natural? Tú mismo. Tu intelecto es ese recurso natural que a partir de un ejercicio mental genera una solución. Tu intelecto genera el plano arquitectónico para erigir una casa. Tu intelecto genera el argumento jurídico para una promoción legal que gane un juicio. Tú mismo eres ese recurso natural que genera un elemento sujeto a su venta, la venta de los servicios profesionales. Quien crea lo contrario, que me diga que no es el ser humano producto de la naturaleza. Y a partir de ahí nos hacemos donde quiera. Creo que me desvió un poco. Esas políticas, como cualquier otra política, valen la pena para empezar a estructurarse, a analizarse y a medirse. Y en su caso, a perfeccionarse. Doctor, bueno, cada vez que lo escuchamos realmente es increíble, señalan felicitaciones, es increíble, ¿verdad? Lo que desconocíamos, manifiestan, ¿verdad? Todo, gracias a Dios, este live va a quedar aquí señalado. Y bueno, la siguen felicitando para reflexionar. Fíjense, a medida se van uniendo de otros países, vaya, qué importante, ¿verdad? Todos los que conocíamos. Y aquí señala alguien que indica, vaya, qué gran lección, €1. Francia, siempre Francia, ¿verdad? También manifiestan aquí y aquí lo siguen felicitando frente, ¿verdad? A todas las inquietudes que se nos han presentado y sobre todo este análisis que usted lo ha señalado. Aquí dice, ¿verdad? Felicitaciones, me encanta, me encanta, me encanta. Eso podría vincularse con el buen gobierno, se puede vincular, estaba pensando vincularlo directamente con el compliance y las prácticas que nosotros realizamos en cada una de las organizaciones, vincularlo y permearlo con la economía circular, basarnos en lo que usted señala antes, ese cambio climático. Porque antes vamos entonces a nosotros preguntarnos qué hacer ahora para nosotros perdurar, porque no podemos seguir trabajando de manera aislada. Doctor, realmente ha sido una cata de lujo. Como siempre lo manifestamos la doctora Estelí en persona, es usted espectacular, ella había mencionado que era increíble, aplausísimo de pie, es lo máximo, y con toda la intención ha quedado ese sabor de querer aprender más de usted para tener muchas catas jurídicas. Gracias por pertenecer a nuestra familia, nos honra por su presencia, con su conocimiento, con su pasión y sobre todo con ese ejercicio de reflexión para hacernos mucho más humanos y realmente preocuparnos por lo que tenemos que preocuparnos. No se necesitan grandes espacios ni grandes discursos, solamente se necesita actuar. Gracias, doctor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bellísima la cata. Muchas gracias, doctora Mancebo. Saludos a todos, un honor compartir reflexiones. Les abrazo muy fuerte, con profundo respeto y deseo lo mejor siempre. Amén.